conferencia va a tener que ver con mi testimonio de cómo llegué a Cristo y cómo Dios utilizó a San Juan el capítulo 17 y el versículo 20. Pero todo ese capítulo 17 es una gran palabra. Es si a en Mateo Jesús nos enseña el Padre Nuestro y en otros de los evangelios sinópticos, con Juan encontramos a Jesús orando, con una oración que nosotros debemos aprender, hermano, el contenido, que voy también a hablar, aunque sea brevemente, para hacer énfasis en este versículo que vamos a estar considerando, que es desde el versículo 20 hasta el 26, acá en la palabra de Dios. Así que un abrazo para todos, como ya lo dije. Mi tema será Jesús oró por mí. Y así que podemos leer la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 20 al 26, que dice así, mis amados: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oremos, mis amados. Padre Celestial, gracias por esta palabra hermosa que tenemos en esta oportunidad, porque esta palabra es una palabra viviente. Esta palabra es una palabra suficiente. Esta palabra es capaz de transformarnos, y ella conjuntamente con el Espíritu Santo nos lleva al nuevo nacimiento y nos da como un regalo esa vida eterna, la cual nosotros ahora tenemos, la cual vino de ti. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice las palabras que salen de mis labios. Contar, Señor, la maravillosa experiencia de haberte conocido es lo más grande que yo poseo en esta vida. Recibe entonces mi gratitud y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, mis amados queridos, vamos a estar hablando acerca de algunos temas que son importantes que lo hablemos. Y así, para la gloria de Dios, aquí estoy con ustedes. Así es, mis amados queridos, yo les ruego que en esta hora ustedes puedan concentrar su atención en lo que el Señor Jesús en realidad nos está diciendo, porque nuestro Dios es todopoderoso, mis amados, y Él nos deja la oportunidad de seguirlo y de servirle. Que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Así que, mis amados, me acerco con este pasaje y a este pasaje con el gozo y la emoción que siente uno por llegar al lugar donde nació. Me siento en la presencia del Señor como aquel día 11 de abril de 1963. Como un joven de 17 años, el Espíritu Santo me estaba guiando hacia mi nuevo nacimiento en Cristo, hacia la vida Zoe, esa vida que no podemos comprar,
esa vida que no la podemos ganar, esa vida que nos ofrece Dios como un regalo. Yo pensaba, mis amados, en esa época que uno tenía que ganarse la salvación. Mis amados, pero qué bella noticia cuando entendí que el cielo, o sea Jesús, es, hermano, el regalo de Dios para nosotros. Alabado sea mi amado Señor. Por eso la palabra del Señor en esta oración, el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis amados, quisiera contar en tres etapas mi testimonio antes de conocer a Cristo. Cuando sentí la necesidad de conocer a Jesús y cuando recibí el regalo de la vida eterna. En el nombre del Señor, aquí vamos con esto. Yo nací en 1945 en una preciosa montaña del estado Yaracuy, en Venezuela. Y en esa zona había una deidad ocultista llamada la Reina María Leonza. Mis padres campesinos eran creyentes en el ocultismo. A los 9 años me llevaron a vivir a la gran ciudad de Caracas. Y allí a los 13 empecé a trabajar en un estudio fotográfico y aprendí a ser fotógrafo. Y doy gracias al Señor porque a los 17 años ya sabía, ya dominaba aquella profesión. Entonces, en una mañana, porque me gustaba caminar, llegar a mi trabajo, caminar desde el norte de San José hasta el centro de Caracas, frente a las torres del centro Simón Bolívar. Allí, del reducto municipal, estaba el estudio fotográfico que yo le dediqué 9 años de mi vida y allí aprendí a ser fotógrafo profesional. En aquellos años yo era un admirador del rock and roll y mis artistas eran obviamente Elvis Presley, era Polanca y así como ellos otros. Pero aquella mañana, mientras caminaba, vi un cartelón que decía: venga a oír a Billy Graham y su conjunto musical. Y enseguida dije yo, pero bueno, este rock and rollero yo nunca lo he oído. Así que esa noche estaba allí para aquella presentación del gran predicador estadounidense Billy Graham. Mis amigos, al ver todo el movimiento de Biblias y el inicio, el ensayo del coro, allí todo eso, dijeron: ¿qué va, mi hermano? Esto es algo evangélico. Y se fueron. Pero ya guiado por el Espíritu de Dios me quedé para escuchar aquel mensajero del Señor. Aquella noche no me entregué al Señor Jesús. Aquella noche salí con mi idea, porque aunque no me entregué, salí convencido de que yo estaba perdido sin Jesús. Yo me autocalificaba libre pensador y así, de esa manera, evitaba o confrontaba a los hermanos evangélicos que me venían a hablar de la palabra. Sin embargo, mis amados, sí aprendí algunas cosas, sí aprendí a manejar algo de la Biblia. Ya había aprendido con algunos de esos hermanos, también a buscar versículos y hacer todo eso. Yo pensaba que en mi carácter de libre pensador, eso me daba una cultura evangélica o una cultura cristiana para poderme defender a la hora de que alguien venía a hablarme del evangelio. Y eso evitaba que yo hiciera mi decisión final. Así que aquel asunto de ser y considerarme una persona que estaba lejos de Dios, hermanos, me traían algo que, a pesar de yo sentirme bien con mi profesión, sentirme bien con el dinero que me pagaban, sentirme bien fotografiando artistas de Radio Caracas Televisión que quedaba cerca, pero, mis amados, en mi corazón había un gran vacío
y ese vacío no se puede llenar sino con la palabra de Dios. Por eso me quedé en aquella Semana Santa, quizás para brindarle un tributo al Señor Jesús, porque mi religión me había enseñado acerca de Él. Yo había visto películas acerca de la pasión y muerte de Jesús. Yo había escuchado al Padre Pellín predicar su famosa 7 palabras. Yo andaba, hermano, todo confundido en el terreno religioso, muy religioso, pero lejos de Dios. Así que en aquella mañana, cuando mi familia toda salió hacia las playas, aquella mañana, Jueves Santo, por cierto, yo me quedé allá solo y un gran deseo de leer un libro, porque me ha gustado mucho las lecturas, y el Espíritu Santo puso en mi corazón que no solamente era una lectura cualquiera, sino que yo debía buscar la Biblia. Mi primo Miguel Romero era un maestro allí de la construcción, y un empleado, un obrero que él tenía evangélico, le obsequió una Biblia de 1909, versión 1909, Reina Valera. Y me acuerdo que cuando él llegó allí dijo: mira, un loco evangélico me regaló esta Biblia, y yo la tomé cuidadosamente y la puse en el estante. Yo sabía en aquella mañana que tenía deseo de leer la Biblia, que podía ir allí, y allí estaba la Biblia. También otros hermanos me habían dicho: cuando sientas necesidad de buscar a Dios, búscate leer o lee completo el Evangelio de San Juan, porque allí vas a encontrar guía para saber quién es Jesús y el regalo que Él vino a traernos a nosotros. Bueno, me recordé aquellas palabras, y estando solo, hermanos, me dispuse a estudiar en la mañana una lectura de todo Juan, y luego por la tarde los versículos y capítulos que yo había antes marcado, en eso iba a profundizar más. Pero aquella tarde el Señor me guió, hermanos, a leer el capítulo 17 de San Juan. ¡Ah, qué gran capítulo! Yo entendí que el Señor estaba allí ministrando en la última noche que Él pasaría con sus discípulos. Así que, mis amados, al leerlo todo, me leí algo que me ayudó. Hablando acerca del Espíritu Santo, el capítulo 17 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, estando en esto, hermanos queridos, vino a mi corazón leer, repasando el versículo 20. Mis amados, los que hemos tenido la experiencia de conversión, yo estaba solo. Nadie podía explicarme nada humanamente hablando, pero no estaba solo. Ya el Espíritu Santo había determinado, y el Señor Jesús le había dado permiso, y el Padre estaba satisfecho porque Él me había escogido antes de que el mundo fuese. Y así con todos nosotros que hemos venido al Señor. Así que, mis amados, en ese momento, ese versículo 20 se convirtió como una luz que me iluminó, y sobre todo iluminó las sombras, las tinieblas que habían en mí. Y pude leer Juan 17:20, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice la versión Reina Valera 1909. Como comprenderán, yo estaba lejísimo de entender este versículo tan maravilloso y tan profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo cuando comprendemos lo que vino Jesús a hacer. Y eso me conmovió mucho. Así que hice, hermano, como una especie de llamaríamos
de lo que yo estaba leyendo. Una paráfrasis que dice: mas no ruego solamente por mis discípulos, sino también por Francisco Aular, que ha de creer por la palabra de ellos. Mis amados, eso me conmovió hasta las lágrimas. Entendí que la pasión, muerte de Jesús no era por culpa de los judíos, de los gobernantes, sino que yo había participado ingratamente cuando Él había venido a buscarme. Él me había mandado mensajeros como Billy Graham, me había mandado hermanos que iban por el negocio de fotografía a hablarme de Jesús, el hermano Miguel López. Por ejemplo, me puso a mi lado a un hombre que, si no era evangélico, leía la Biblia, llamado Oreste Martín Ramos. Y perdónenme que yo detalle estas cosas, hermanos, porque quiero que sepan lo que hizo el Señor Jesús entonces. Conmovido, hermano, de lo que allí había pasado, y porque había entendido cuando Billy Graham lo explicó, y también los hermanos que intentaban hablarme, yo sabía qué hacer. Sabía que tenía que decirle al Señor que me arrepentía de mis pecados, que yo creía en su muerte, en su pasión y también en su resurrección. Y también que tenía que invitarlo hablándole. Y así lo hice en aquel momento. Y mis amados, yo sentí una experiencia hermosa que comenzó por el creer primero. Y después de creer, entendí que el Señor Jesús había orado por mí y que en ese momento el resultado de su oración había impactado mi vida. Mis amados, yo había tenido mucho miedo a morirme y andaba asustado cada vez que escuchaba que alguien había muerto de mis amistades, pero tampoco podía vivir, porque cuando usted vive con el temor de que se va a morir, en realidad ni vive ni se muere tampoco. Así que en aquel día y desde aquel día, mis amados, ya eso no fue un problema para mí. Porque ya sea que viva o ya sea que esta vida bio se acabe, de toda manera, ya mi vida eterna, la vida Zoe, el Señor Jesús, vive en mi corazón. Así que brevemente les hablaré acerca de lo que estamos considerando aquí en este capítulo de Juan, capítulo 17. Con su mensaje de oración sacerdotal, Jesús abarca 5 grandes verdades, o mejor dicho, 3 grandes verdades, pero también 2 grandes aplicaciones. En primer lugar, Jesús ora por él mismo, como lo hizo en Getsemaní. Él pide al Padre y al mismo tiempo le da gracias, porque ya está a punto de regresar al cielo y ya está a punto de decir en la cruz: consumado es. Y así Él estuvo dispuesto a ir al siguiente día y morir en la cruz para que usted y yo podamos tener esta vida eterna y completa. Así que esto es interesante saberlo. Así que Jesús ora por él mismo en los versículos capítulo 17, 1 al 5. Jesús ora por sus discípulos que estaban con él en los versículos 6 al 19. Como ustedes ven, una bella oración por sus discípulos. Pero mis amados, a donde voy aquí en este momento y en lo que estoy aquí, es que Jesús ora por sus discípulos de todos los tiempos. Y allí estaba yo en aquella tarde y lo entendí. Y 2 verdades, mis amados, se aplican a estos versículos para que usted las agarre como una autoridad espiritual. Uno es: por eso usted y yo podemos decir con toda seguridad: Jesús oró por mí. Qué grande saber que en su experiencia
aquel que había creado todo el vastísimo universo, era el que estaba entregando su preciosa vida, pero Él nos contempló a todos sus creyentes a través de los tiempos, y Él veía que esa oración, el Padre y el Espíritu Santo la iban a responder. Y en mi caso, así ha sido. Hermanos, llevo 57 años sirviendo al Señor. No hay día que no me acuerde. Si tengo bendiciones en estos días, y gracias a Dios la tengo en abundancia, mis amados, se la debo solamente a que el Señor oró por mí. Primero, para mi salvación. Segundo, para que yo persevere en Él. Tercero, para que yo conozca la obra de Dios, avance en su palabra y yo pueda serle fiel al Señor hasta el último día de mi vida. Así que lo más grande también es que Jesús no solamente oró para que usted viniera a sus pies, sino que además oró por los discípulos que van a creer a través de su testimonio. Mis hermanos, si algo que he aprendido en estos días hay hambre de Dios, hermanos. Este COVID-19 ha hecho cosas terribles, pero Romanos 8:28 está allí. Aquellos que hemos llegado a conocer a Dios y amamos a Dios, todas las cosas que le ocurran le ayudarán a bien. Y mis amados, en estos días puedo decirle, por lo que escribo, por lo que envío, mis amados, mucha gente anda buscando a Jesús. En estos días, y esto lo sabe el pastor Helvi y lo sabe también el hermano Francisco Arriaza, alguien desde Florida le hablaron de un tal Francisco Aular que le había hablado a sus padres del evangelio cuando ellos eran jóvenes. Y ahora aquel muchacho tiene 32 años y el día de su cumpleaños, el 25, creo que el 26 de mayo, ese joven oyó y sabía que él estaba perdido. Y mis amados, él me buscó por internet y no quedó tranquilo, sino como hasta las 3 de la tarde que yo recibí el mensaje y los busqué. Y hermano, ese joven ese día se entregó al Señor Jesús, oró para buscar al Señor. Y yo sabía, porque hacía muchos años yo había pasado por una experiencia semejante, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos pone bajo la convicción de que nosotros estamos perdidos, como efectivamente lo sabemos, sin Dios. Así que ore por que el Señor le dé discípulos, personas a los cuales usted va a evangelizar. No tenga temor a otra cosa, sino que ya Dios está trabajando en ellos. Ore nada más al Señor y Dios hará. Hermanos, concluyo diciendo, es conmovedor que Jesús nos abrió una inmensa puerta a través de su oración para que tengamos nosotros la salvación hermosa que ya poseemos. Mis amados, no perdamos por ningún motivo la comunión con Dios, la comunión con los hermanos de su iglesia que están tan nacidos de nuevo en una manera personal como Dios oró por cada uno de nosotros, como usted. No rompa la unidad de su iglesia. Hermano, usted no va a conseguir en ninguna parte, gloria sea al Señor, que en 57 años de servicio yo haya dividido alguna iglesia, yo he estado mi mano contra alguien del reino de Dios. No, hermano, por encima de todo
está la unidad del cuerpo del Señor Jesús. Y eso está por encima de cualquier pecado, de cualquier rebelión, porque yo he sido escogido por el Señor Jesús. Soy fruto de su oración y yo no puedo fallarle. En vez de vivir como una persona revoltosa por donde vaya, más bien yo debo ser un mensajero de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para eso Dios nos salvó, para ser un aporte para la honra y gloria de Dios mientras vivamos. Hermanos queridos, gracias por su invitación. Oro para que el Señor los bendiga y me los cuide. Señor, gracias por esta oportunidad que he tenido de dirigirme con mucho amor a nuestra amada Iglesia Bautista Emanuel del Este. Gracias, Padre, por sus hermanos que les dirigen y que tu nombre sea honrado y glorificado siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados queridos.